ahora le toca el segmento a la parte de metafísica. Está el señor Víctor Hugo Díaz aquí con la Escuela de Metafísica de Salta para hablarnos del poder de pensamiento. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Como tiene que ser. Me alegro mucho. Me alegro mucho que sea así. ¿Qué es esto del poder del pensamiento? Bueno, el poder del pensamiento es... nosotros pensamos todo el día y generalmente pensamos, ¿no es cierto?, digamos, mal. Sí. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando dormimos, ¿no es cierto?, digamos que ya dejamos de pensar un poco. Un poco. Entonces, y lo que debemos, ¿no es cierto?, empezar a comprender es que la ley de los pensamientos son, ¿no es cierto?, los artífices de nuestro destino. Claro. Es decir, lo que uno siente, ¿no es cierto?, con el pensamiento y el sentimiento lo va a traer a la manifestación. Claro. Y eso es lo que uno debe, ¿no es cierto?, comenzar a entender, a comprender. Entonces, como estamos pensando todo el día y generalmente pensamos negativo, ¿no es cierto?, y si esos pensamientos son negativos, bueno, vamos a ir, ¿no es cierto?, nuestro destino, digamos así, va a ser, no es tenebroso, pero vamos a tener, ¿no es cierto?, una parte, digamos así, de sufrimiento. Sí, ¿y cómo erradicamos nosotros los pensamientos negativos? Porque por ahí hay pensamientos que son recurrentes. Claro, recurrentes. Uno sobre todo cuando tiene mucho miedo de algo, ¿no? Qué sé yo, de perder o algún bien material o alguna persona, es como que es más difícil sacarse esas ideas de la cabeza. Por eso es que cuando uno dice, bueno, debe comprender esto, de que lo que uno pone la atención, eso es lo que se va a manifestar. Entonces muchas veces, cuando tenemos una apariencia, como nombraste vos, puede ser de enfermedad, falta de o apego a algún trabajo, o que vamos a perder algo, ¿no es cierto? Nosotros estamos poniendo nuestra atención en eso. Y, ¿no es cierto?, como ponemos la atención en eso, digamos que vamos a atraer más de lo mismo. O sea, si tengo miedo, ¿no es cierto?, o tengo una apariencia de enfermedad, estoy llevando, ¿no es cierto?, mi atención a esa apariencia. Me levanto, hablo, todo, ¿no es cierto?, lo hago recurrente eso, más de eso, ¿no es cierto?, voy a tener ¿no es cierto?, vibración, voy a empezar a traer. Entonces, conociendo esto, lo que uno debe ver es cómo hacer, ¿no es cierto?, para llevar nuestra atención a algo positivo. Dentro, ¿no es cierto?, de la metafísica, uno dice, bueno, debe polarizarse en positivo. Pero ¿qué es ese polarizarse, ¿no es cierto?, en positivo? Quitar la atención de algo negativo y llevarlo a algo positivo. ¿Y cuál es ese algo positivo? Entonces uno debe comprender primero el poder de esa mente. Uno está sentado, o lo que está viéndonos, ¿no es cierto?, del otro lado, puede llevar, ¿no es cierto?, la atención a algo que no está haciendo en ese instante. No sé, llámale un hijo que está, no sé, estudiando en otra ciudad. Y cuando pone la atención en eso, inmediatamente uno se conecta con ese, o sea, con la persona o la situación o la cosa, un auto, que sé yo, lo que le guste, con la cual está uno pensando. Pero, ¿no es cierto?, el pero es que esto lo podemos hacer también llevando nuestra atención, ¿no es cierto?, a algo, a Dios, a nuestra presencia de Dios, yo soy. Pero ¿qué es lo que uno, digamos así, gana en beneficio al llevar nuestra atención en algo? Que los pensamientos vibran. Sí, nosotros nos conectamos con eso, con lo cual estamos pensando, pero el cuerpo físico está acá, sentadito. Claro. Entonces, pero esa vibración es positiva, ¿no es cierto?, son las que envuelven a nuestro cuerpo físico y lo comienzan, digamos así, a modificarlo. Entonces, todo eso es lo que hace un pensamiento positivo. Digamos que vamos a comenzar a vibrar de mejor, al comenzar a vibrar en positivo, digamos así, puede ser escuchando buena música, viendo obras de arte. Lo que hace es que nuestro cuerpo comience a vibrar de otra manera. Lo mismo ocurre cuando uno tiene esos pensamientos recurrentes. Enfermedad, miseria. Y en el caso del apego, por ejemplo, cuando uno agradece todos los días por algo, ¿no? Pero uno sabe que lo agradece, pero también hay cierto temor de perder eso. ¿Cómo se hace, digo, para contrarrestar? Porque en realidad decíamos que el agradecimiento, bueno, multiplica, millonifica el bien que hay en todas las situaciones. Lo que ocurre es que uno tiene hábitos negativos, lo que uno llama, ¿no es cierto?, arquetipos negativos, que son los que traen, ¿no es cierto?, el miedo a perder algo, miedo al apego, miedo a enfermarme, miedo de que estén, ¿no es cierto?, todo tosiendo, yo no entré, todo tosiendo y me voy a contagiarme. Eso uno ya lo tiene, digamos que nos han inculcado desde chiquito. Entonces lo que uno debe comenzar a hacer es a negarlo, esa situación. O sea, un pensamiento negativo puede ser cambiado, ¿no es cierto?, por algo positivo, un pensamiento positivo. Si tengo miedo al temor a algo, bueno, negarlo, no quiero, no lo acepto, yo soy amor, sabiendo, ¿no es cierto?, que cuando uno dice yo soy amor no se refiere a la personalidad, sino a la presencia crística dentro de uno.
Entonces, esos arquetipos, ¿no es cierto?, gracias Padre, uno lo puede comenzar a disolverlo. Sí, ¿Cómo lo disuelve? Bueno, a través de la negación. Por supuesto, para ello uno debe comenzar a observarse. Claro. Observarse quiero decir, bueno, qué situaciones me causan miedo, qué situaciones, no sé, timidez, o sea, miedo, temor, ira, crítica. O sea, va a comer, pero es observarse no para ponerse un peso más encima, sino para observarse, para saber qué es lo que uno debe comenzar a cambiar. Entonces, no lo quiero, no lo acepto. Y cuando uno ya tiene, ¿no es cierto?, puede comenzar por eso. Luego, ¿no es cierto?, al tener el conocimiento de la llama violeta, uno comienza a disolver esa situación. Claro. Pero no es que uno va a decir, le quito poder y ya le quité poder, como son, ¿no es cierto?, hábitos, arquetipos que uno lo tiene hace muchos años. Sí. Y bueno, habrá que trabajar, ¿no es cierto?, en concordancia con lo mismo, o sea, hacer, no es que voy a hacer un decreto un día y al otro día voy a disolver la situación. Voy a tener que hacer, ¿no es cierto?, decretos, mañana, tarde y noche, tal vez 1 minuto, 5 minutos al día. Al ver frente a esa situación, no lo quiero, no lo acepto, ni para mí ni para nadie. Aplico la llama violeta para disolver esa situación y, ¿no es cierto?, comenzar a tener un pensamiento positivo. Yo tengo fe, yo quiero sentir fe, o sea, no hay nada que temer. Yo soy el amor divino, yo soy la voluntad de Dios manifestada, pero sabiendo, ¿no es cierto?, de que cuando uno dice yo soy la voluntad de Dios, saber qué es la voluntad de Dios para uno. Que la voluntad de Dios siempre es el bien, recordarlo. O sea, pero recordarlo de que es el bien para mí, que no quiere que yo esté en esta situación, y que, ¿no es cierto?, pero eso es lo que uno debe comenzar digamos, a pensarlo, a meditarlo y a repetirlo. Sí. O sea, ¿hasta qué? Hasta que uno se dé cuenta de que esa es la voluntad de Dios para uno. No solamente para mí, sino para todos los demás. Entonces, el pensamiento, ¿no es cierto?, en sí el poder del pensamiento es inmenso, digamos que es todopoderoso. Entonces, por eso uno puede comenzar a cambiar la situación. El pensamiento también, así como el lenguaje construye realidades, ¿no? Por eso primero es el pensamiento, la idea, no sé, una casa, una taza, algo que uno construye, primero es una idea, lo trae a la manifestación, ¿no es cierto?, del mismo modo, ¿no es cierto?, el pensamiento y la palabra, porque luego, ¿no es cierto?, viene el poder del decreto, el poder de la palabra. El poder de la palabra, cuando está acompañada a través del pensamiento y del sentimiento, es lo que uno comienza a manifestar en la vida. Entonces, sabiendo eso, ¿no es cierto?, uno puede comenzar a cambiar situaciones. Si tenemos, ¿no es cierto?, porque nosotros, la parte externa de nosotros es la proyección de cómo estamos por dentro. Entonces, muchas veces, bueno, tenemos dinero, pero por ahí tenemos un poquitito de achaque de salud, ¿no? Somos criticones, o sea, algunas cosas eso va en desmedro, por ejemplo, las acciones que no son positivas, como la crítica, como, no sé, como, qué sé yo, hacer algo malo, o las omisiones de cosas, nos pueden afectar también, pueden contrarrestar que tengamos pensamientos positivos, o pueden quitarle el efecto de esos pensamientos positivos. Es que cuando uno dice somos la proyección de nuestro pensamiento, y si uno se comienza a meditar lo que uno está diciendo, ¿no es cierto?, es de que lo que uno está viendo, ¿no es cierto?, es por principio de causa y efecto. Claro. O sea, somos la causa de nuestros efectos, o sea, cosecharás lo que estás sembrando. Entonces, la crítica, el odio, el enojarse, o sea, porque uno puede comenzar a hacer tratamiento de llama violeta, pero luego se enoja. Y cuando se enoja, bueno, digamos que está tirando por el piso lo que está construyendo. Pero no hay que asustar, o sea, no hay que decir, sino que sí, metí la pata, pero hay que levantarse de nuevo y comenzar, ¿no es cierto?, de nuevo a empezar a construir lo que uno estaba haciendo. Claro. Entonces, y debe comenzar uno a saber, ¿no es cierto?, sí, la crítica, el odio, el rencor, el enojarse, el tratar mal a las personas, no solamente a las personas, tratarse mal a uno mismo, o a los animales, plantas, son, ¿no es cierto?, acciones que, ¿no es cierto?, se nos van a devolver. O sea, muchas veces hablamos, ¿no? El solo hecho de hablar, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, uno está lanzando esos electrones que uno tiene, puros, que vienen a nuestra vida, lo estamos lanzando al exterior, calificado con lo que uno está diciendo. Claro. Porque generalmente cuando uno habla mal, ¿no es cierto?, le pone el pensamiento y el sentimiento.
¿Por qué? Porque estamos habituados, ¿no es cierto?, a esa situación. En cambio, cuando uno quiere decir, bueno, yo soy, no sé, la opulencia de Dios manifestada, claro. Y nos cuesta un poquitito más, ¿no es cierto?, poner el pensamiento y el sentimiento a lo mismo, porque va pensamiento, sentimiento, palabra y la visualización. Sí. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar situaciones, podemos comenzar a aplicar eso en nuestra vida, para nuestra salud o para mejorar, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿puedo aplicar esto a la parte de la belleza de mi cuerpo físico? Sí, lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico no es, sí, es una materia densa, pero no es tan densa, o sea, que uno no la puede comenzar a moldear a través de un pensamiento y un sentimiento. Ah, bueno. O sea, sí, son los decretos, por supuesto. Digo, las cremas, sí, hacen uso. O sea, las cremas que uno se pone de belleza, sí, son, pero si uno se aplica esa crema y comenzando a hacer masajes, sabiendo, ¿no es cierto?, que la presencia de Dios está en ellos, también uno puede. ¿Y el decreto del otro tiene peso en uno? Si uno, los decretos tienen peso en uno si uno los deja, digamos así, entrar o está conectado con lo mismo. Ajá. Porque uno puede decir, te va a ir mal, y si uno uno le puede decir, o cuando quiero poner un negocio, hay una inflación tremenda, ¿cómo va a ser ese negocio? Y sin darnos cuenta, cuando uno toma un taxi, le dicen eso. Sí. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es un decreto negativo, pero si uno está atento, observando, bueno, va a decir, le quito poder, no es volverse, digamos, a afirmar. Si uno afirma, sí, tenés razón, me va a ir mal, estoy estudiando esta carrera y me dicen, mira, ¿para qué estudié esta carrera de 5 años y no hay futuro en esto? Porque hay un montón de profesionales en eso. Entonces, si uno le da valor a esas palabras, si le das entidad. Entonces, entidad, o sea, tiene vida en uno, entonces sí, te va a ir mal porque lo estás aceptando. Claro. O sea, en forma natural, uno cuando comienza a hablar, naturalmente, generalmente, emite esos decretos negativos, sin saber, ¿no es cierto?, de que son decretos negativos. Y la otra parte, sin saber, lo está aceptando. Y cuando uno lo acepta, ¿no es cierto?, le está dando poder a uno mismo. Entonces, lo que trata esto es, ¿no es cierto?, si ya lo tenemos instalado, comenzar a borrarlo. Es como reprogramar, ¿no? Sí, en sí es una reprogramación de nuestros pensamientos, al decir, le quito poder, visualizarnos, ¿no es cierto?, de que uno ya está estudiando, trabajando en lo que uno está estudiando, y, ¿no es cierto?, visualizarlo a través del pensamiento, sentimiento y la palabra hablada. Le quito poder a las partes negativas. Entonces es, ¿no es cierto?, como digamos, cerrar una puerta, una ventana frente a, ¿no es cierto?, lo que nos están diciendo. Perfecto. Bueno, Víctor Hugo, ¿y hoy ya se reanuda la actividad normal o todavía no? Sí, hoy, bueno, los jueves sí. Reanudamos hoy a las 20 horas en Córdoba 256. Sí. La actividad a las 20, servicio de curación, decreto de salud. Sí. Los sábados todavía no es, el próximo sábado 18, recién. ¿No? Bueno. Así que, pero hay actividades normales, mañana viernes sí, después tenemos los lunes. El lunes y el martes. Bueno, entonces ya está casi totalmente regularizada la actividad. Buenísimo, Córdoba 256, entonces para que vayan a la Escuela de Metafísica de Salta, actividades regulares en el día de hoy, ¿no? Víctor Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Sí? La semana que viene ya nos encontramos a la tarde. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.